detiene a pensarlo, orar es algo totalmente ajeno a nuestra naturaleza pecaminosa. De hecho, todo este asunto de verdaderamente orar, no para las gradas, sino verdaderamente orar, choca de frente contra nuestra tendencia natural a usurpar el rol de Dios. Visto de manera objetiva, dijo alguien, la acción de orar es un vigoroso atentado contra nuestra autonomía. La acción de orar es un vigoroso atentado contra nuestra autonomía. Sin embargo, aunque orar sea ajeno a nuestra inclinación a jugar a ser Dios, es muy probable que en algún momento de, pongámoslo así, debilidad, quizás hasta medio desprevenidos, el que más y el que menos de nosotros ha lanzado al cielo ocasionales llamadas por auxilio, y en dicho acto hemos verdaderamente orado. Quizás desesperado, quizás en un momento de profunda necesidad, tomados así por sorpresa, estamos de pronto haciendo una verdadera oración. Momentos que nos recuerdan nuestra agonizante necesidad de ayuda. La oración es una declaración de dependencia de Dios. Para muchos, sin embargo, lo que viene a su mente al pensar en orar es culpa. Porque sienten que no oran lo suficiente. Un día como hoy, seguramente algunos están pensando en eso. Para otros, lo que viene a su mente es la palabra frustración. Quizás porque han estado orando hasta el cansancio en la temporada más reciente y nada pasa. Solo silencio del otro lado. Quizás la palabra que viene a tu mente al pensar en orar es miedo. Porque no tienes idea de cómo orar realmente y alguno guarda este temor en su corazón. Que no me mande nadie a orar en público jamás. Miedo. Otros, cuando piensan en orar, piensan en la palabra apatía. Porque no sienten la menor inclinación a orar. Pasan los días, pasan las semanas y apenas oran por la comida con los ojos abiertos. Casi con miedo a que alguien sepa que está orando. No era diferente en tiempos de Jesús. De hecho, Lucas advierte a manera de nota editorial en el texto que leímos que lo que motiva a Jesús a compartir esta historia es precisamente nuestra inclinación a dejar de orar. Y para mí eso es profundamente alentador. Descubrir que aquella gente sufre de nuestra misma propensidad a no orar. Lucas dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y la historia trata de esta viuda dejada sin nombrar, de la que sabemos a ciencia cierta solo dos cosas. Que estaba sola en el mundo, viuda, con una profunda necesidad, no tenía recursos, estaba sin seguro social, estaba sin familia que la cobijara y le diera sustento, no tenía trabajo, estaba a una o dos comidas de morirse de hambre, viuda. Y también se nos dice que tenía un poderoso enemigo haciéndole la vida a cuadritos. No puede ser peor el escenario. Con ser viuda nada más, era horrible. Súmele entonces a esta realidad de viudez en esa época, que también tenía un poderoso enemigo haciéndole la vida a cuadritos. Así que su única alternativa, su única opción en realidad, en todo el planeta, era que este juez, a quien todos conocían como indiferente a las necesidades de los demás y a quien le importaba un bledo Dios, hiciera lo impensable, la ayudara, la defendiera. Y más de uno debió intentar convencerla de que perdía su tiempo. Pero la situación de aquella mujer es tan desesperada que sin otro remedio a su haber, ella se ve forzada a hacer uso de su singular creatividad. Ella no dependería de la rectitud de aquel juez. Ella sabe que aquel juez no es recto. Así que teniendo en cuenta precisamente su ausencia de rectitud, su falta de carácter, su natural egoísmo, ella anticipa que él no va a tener la fortaleza de carácter para aguantar su irritable, por lo seguidito, insistente pedido de ayuda. Ella pensó, voy a convertirme en una peste
en la vida de este juez. Cuando se levante por la mañana y salga de su casa, seré la primera persona con la que va a toparse. Cuando salga del tribunal, igualmente será la persona con la que va a toparse. En los recesos va a tener que verme el rostro. Voy a aparecérmele hasta en la sopa a este juez. Y con el tiempo él va a descubrir que le será imposible deshacerse de mí, a no ser que decida atender mi caso. Y este pobre juez recibió una buena dosis de voy a sacarte por el techo por parte de aquella mujer. Y solo conseguiría deshacerse de ella atendiéndola. Muchas personas leen esta historia y concluyen que con Dios nos pasa más o menos lo mismo. Que debemos orar con una insistencia del tipo, voy a estar machaca que machaca sobre este asunto, Dios, hasta que hagas algo. Pero esta historia no es una comparación, sino un contraste. Acá no se asemeja a Dios con el juez, sino que se lo contrasta. Dios no es como este juez. No se trata de que debemos convertirnos en una irritable inconveniencia para Dios, como para que tenga que, para librarse de nosotros, atendernos, sino todo lo contrario. El grave peligro por el que Lucas incluye este relato en su evangelio, insisto, es la facilidad con la que los cristianos caemos en estas largas temporadas de sequía de oración. Y la razón detrás, señala Lucas a través de lo que Jesús mismo está señalando, la verdadera razón para que algo como eso, cristianos que no oran básicamente nunca, se vuelva la norma, es que lleguen a creer algo que no es cierto acerca de Dios. Algo que es tan distante de hacerle justicia a un concepto correcto de Dios. Algo que está tan y tan lejos de eso, que elevar plegarias al cielo se siente a veces como una pérdida de tiempo y energía, aún estando penosamente conscientes de todos los problemas que enfrentamos en un día cualquiera. Estas personas, las que caen o caemos en estos tiempos de sequía de oración, que tenemos entonces un concepto equivocado de Dios, para esas personas ciertamente Dios no es de fiar. Y terminan convenciéndose de que están por su cuenta. De que están por su cuenta. Tienen que salvarse a sí mismos. De este y otros pasajes podemos afirmar que si un cristiano posee niveles raquíticos en su conserva de oración, puede deberse al final del día a que posee una distorsionada manera de concebir a Dios. Cree conocerlo, pero no lo conoce. Si no oras, o si estás a solo una crisis a la vuelta de la esquina de dejar de orar, el problema puede ser más profundo que la falta de tiempo o la poca disciplina. Incluso más profundo que no saber cómo orar. Puede ser más bien que en el centro de tu ser entretienes serias discrepancias entre tu idea de Dios y el Dios que se nos revela en Jesucristo. Y la intención de esta historia que cuenta Jesús es justo esa. Poner a Dios tan de frente a nosotros como para que dicha distorsionada noción de su verdadera manera de ser quede expuesta como injusta e inadecuada y que se dispare entonces así tu vida de oración. Un concepto correcto de Dios va a disparar tu vida de oración. No la culpa, no ni siquiera la realidad de tu necesidad, sino la conciencia de quién es Él y cómo es Él realmente. Si este juez que representa este extremo de me da lo mismo y a mí me importa un bledo, y que aunque fuera por todos los motivos equivocados, fue capaz no obstante de hacerle justicia a esa mujer, Jesús pregunta, ¿cómo podría alguien siquiera sugerir que nuestras oraciones conseguirán menos de Dios? El grito de esta parábola es, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es atento, Dios se interesa. Y el grito más grande de la parábola es, nunca, pero nunca se quiten de orar. Nunca.
Dios te escuchará tanto tiempo como del que quieras disponer. Dios quiere darte perspectiva, quiere darte consejo. Él disfruta hacerte entender. Dios sabe hacerte justicia como ningún juez en la tierra jamás sabrá hacerlo. Y Él quiere ser invitado a participar de cuantas cosas consideres que te inquietan y te importan y te asustan y te enojan y te decepcionan y te afectan. Él quiere que lo hagas con lujo de detalles y para tu sorpresa, mientras más personal, mejor. Yo hago mi tiempo devocional y hago una disciplina que he compartido con ustedes que se llama SOAP, Scripture, Observation, Application, Prayer. Y yo podría aquí pararme y leerles la última semana o las últimas 2 semanas de oración. Quisiera leerles un poco más, no tengo el tiempo, pero creo que estoy entendiendo esto. Esto de mientras más personal, mejor. Esto de orar as is, como está la cosa, como estoy yo. Y algunos de los momentos más profundos y ricos y poderosos en mi tiempo de oración son cuando hago las oraciones menos políticamente correctas. Las oraciones desde el fango. Las oraciones desde la escasez. Las oraciones desde la desesperación. Y el Señor está enseñándome a orar así. Haga esto todos. Los que están despiertos y los que están dormidos. Sí. ¿Sabe por qué los cristianos levantamos las manos? Es un recordatorio de que todos somos viudas. De que todos estamos rotos. De que todos estamos enfrentando poderosos enemigos y necesitamos pan. Necesitamos pan, necesitamos comida, necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos defienda. No levantamos la mano en automático porque sí, la levantamos porque queremos recordarnos a nosotros mismos. Tú eres Dios y yo soy una viuda que depende de ti. No tengo a quién más ir. Puede bajarla. Así como solo un concepto correcto de Dios nos impulsa a orar, solo un concepto correcto de nosotros mismos nos ayudará a hacerlo bien. No es casualidad que Lucas coloque esta historia justo después de la historia de la viuda. Porque si con la primera nos quiere ayudar a ni siquiera coquetear con la idea de renunciar a orar, con esta se nos quiere ayudar a orar, pero a hacerlo bien. He estado tratando de enseñarle a la iglesia que no basta solo con necesitamos orar más. Eso es cierto, necesitamos orar más. Pero es también igualmente cierto que necesitamos orar mejor. Necesitamos orar mejor. Hay mucha espiritualidad supuestamente cristiana y por ende muchas oraciones elevadas al cielo que no son sino una bochornosa demostración de nuestro egoísmo, necedad, inmadurez y carnalidad. Acá tenemos a 2 personas que van al templo a orar y cualquier pastor estaría contento con eso. Hoy está la iglesia llena. Yo creo que hoy rompimos récord para un día de acción de gracias. Aquí tenemos lo mismo, 2 personas yendo a la iglesia a orar. Una de ellas incluso ora dando gracias. Pero su concepto de sí está tan divorciado de la realidad que su acción de gracias sirve solo a manera de modelo de todo eso en lo que la oración puede degenerar o corromperse. Y con ella lo más preciado de la vida. A años luz del otro que ora. Que bien al tanto de su verdadera condición, bien en contacto con la realidad, hizo una oración muy distinta. Ten compasión de mí, porque soy un pecador. Planteo ante ustedes que la causa de los problemas más esenciales de la vida humana es esta: no llegar a términos con la realidad de que somos pecadores. No asimilarlo bien, no procesarlo bien, afirmándolo quizás en la teoría, pero negándolo en la práctica con sorprendente impunidad. Muchas de nuestras más cotidianas situaciones están saturadas por dicha negación de la realidad, lo que nos hace personas poco agradecidas.
desconectados de esa realidad, terminamos siendo personas poco agradecidas, engreídas. No podemos apreciar las 1001 razones que tenemos para estar agradecidos. Solo vemos los problemas. Paul David Tripp escribió esto para ponernos en contacto con la realidad hoy. Escuche esto. Vivimos en un mundo dramáticamente venido a menos con la caída. Nuestros cuerpos y mentes no siempre funcionan como deberían. Ni siquiera nuestras familias y amistades lo hacen. El gobierno no funciona bien. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? La iglesia a la que asistimos está llena de personas defectuosas que necesitan ayuda. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Aún el ambiente físico está roto, así que no hay escapatoria. Vivimos en un lugar donde los problemas nos saludan cada día, así como las tentaciones y las crisis. Por lo que tenemos que estar preparados y aprender a vivir con expectativas que sean más realistas, informadas por el Evangelio. Si no, viviremos la vida de una profunda decepción a la otra. Y eso no es vida. Me gustaría enmarcar esto y ponerlo así en la nevera para que todos, cada vez que se levantan y van a desayunar, vean eso en sus neveras. Porque se nos olvida. Ten compasión de mí, porque soy pecador, rodeado de pecadores, en un mundo que no es el paraíso. Acuérdate de eso, Dios, porque si tú no me ayudas acerca de eso, estoy perdido. A veces creemos saber cuál es nuestro verdadero problema y por ende, cuál debería ser la línea de nuestra oración. Este o aquel es mi verdadero problema, Dios, pensamos. Y dejamos sin tocar la esencia del verdadero asunto. Y mientras trate con esta realidad, estaré solo acariciando las ramas, pero nunca atacando la raíz del problema. Oraré por 20 nimiedades. Daré gracias por todas las cosas equivocadas. O ni siquiera daré gracias para empezar. Pediremos y no recibiremos porque oraremos mal, solo para saciar nuestros apetitos carnales, nuestra sed de reconocimiento, nuestro egoísmo y nuestro desproporcionado sentido de importancia. Y vamos a desaprovechar tristemente una y otra vez la grandiosa oportunidad de recibir aquello que podría alterar radicalmente el curso de mi vida. Ten compasión de mí, porque soy pecador. Observe por favor la ironía. El malo de la película regresa a su casa experimentando y saboreando la gracia de Dios con 1001 razones para estar eternamente agradecido. Había sido justificado. Nada ha cambiado. Esta es la razón de todas las razones para dar gracias. Como hemos estado cantando hoy toda la mañana, que he sido justificado. Cuando unos amigos llevan a un paralítico para que el Señor lo sane, él está completamente convencido que su problema es que no puede caminar. Y lo que Jesús hace en el instante en que él se acerca es decirle, tus pecados son perdonados. Y luego, piece of cake, lo hace caminar. Pero primero, tus pecados son perdonados. Yo no sé cuántas veces yo he estado haciendo esa pregunta en ministerio, en entrevistas ministeriales a la gente, explícame qué es justificación. Y la gente, y es fácil uno quedarse en la cuestión técnica, uno quedarse en la cuestión esta y estar lejos de tu experiencia. Este hombre sabe cuál es su verdadero problema, tiene una noción correcta de la realidad y pide la oración más grande que puede hacer cualquier ser humano. Ten compasión de mí, que soy pecador.
Y Dios responde esa oración. Y de ahí para abajo, todo estará bien. Todo estará bien. Últimamente me estoy diciendo esto. Soy un gran pecador, pero Jesús es un gran Salvador. Soy más malo de lo que había sospechado, pero soy más amado de lo que había sospechado jamás. Y termino con la cita de Pablo, que de nuevo está brutal. Para que tenga oídos para oír, que oiga. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su ira sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Amado Padre en el cielo, este día, al terminar nuestra reunión juntos, haber desayunado, regresaremos a casa. Ayúdanos a regresar como este hombre. Ayúdanos a tener este retrato de estas historias que contaste, de la viuda que estira la mano y del publicano que no se atreve a levantar el rostro. Y ayúdanos a vivir así hoy, con la perspectiva que eso nos da para verlo todo completamente diferente. Ayúdanos a extender esto a otros hoy, a nuestros compañeros, a nuestros miembros de la familia, a vecinos. Ayúdanos a vivir como personas que hemos experimentado justificación, completa libertad de culpa. Tú has hecho todo lo que tenía que hacerse por salvarnos y perdonarnos. Que eso afecte toda nuestra manera de pensar, hablar y vivir y sentir este día. Tú has hecho todo. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén.